rápidamente a Miami porque la abogada Sandra Hoyos nos da un panorama completo y preciso de la situación de Larry Ramos que podría implicar, obviamente, a Ninel. De color hormiga eso. Uy. La experta penalista Sandra Hoyos arroja luz sobre cómo podría afectar judicialmente a Larry Ramos la denuncia que su ex socio José Moncada presentó en una corte de Miami por el delito de extorsión a raíz de que el colombiano intentó intimidarlo y convencerlo para que fabricara una demanda en su contra con el objeto de obtener $350,000 limpios de sospecha, tal como lo reveló ayer Aventaneando. Como se sabe, Ramos está a punto de ser juzgado por un fraude de $27 millones en perjuicio de más de 20 personas que le dieron su dinero a cambio de jugosas ganancias que nunca les entregó. Hoyos confirma que el proceso podría hundir más al colombiano, quien de entrada podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria de la que hoy goza. Por ser extorsión es un delito federal al cual se suma los delitos que ya están pendientes aquí en la Corte Federal de Miami-Dade County. Este caso comenzó en abril cuando a Larry Ramos lo arrestaron inicialmente. Los documentos inicialmente estaban sellados, ya cuando lo arrestaron tuvimos la oportunidad de ver todos los alegatos. En ese momento la Corte le otorgó a Larry Ramos una fianza, recordemos que era de $50,000, se puso el 5%, fueron $5,000 y le pusieron un grillete, habían otras condiciones, no se podía acercar a ningún aeropuerto. Pero lo más importante, y ese documento lo tengo aquí para mostrárselos, es que en la página número 5 de ese documento hay penalidades y sanciones que le aplican a Larry Ramos en dado caso que cometa otro delito. Entonces, lo que dice es que si en el caso que él intimide o intente intimidar a cualquier testigo o persona, jurado o oficial de la corte, eso es un delito federal, es una felonía bajo el Estatuto de Estados Unidos, la sección 18-1503, y lo pueden castigar por hasta $250,000 o le pueden agregar tiempo a la condena que él pudiese recibir a raíz del caso inicial. Entonces, básicamente, en términos muy sencillos, se le complica la situación a Larry. No solo tenemos más daños monetarios, sino que también puede enfrentar una condena mucho más larga a raíz de tratar de intimidar a un testigo, que es en efecto lo que está haciendo. Pero la denuncia de José Moncada alcanzaría también a Ninel Conde, tal como él mismo lo confirmó ayer a este programa al revelar la conversación en la que Larry le confesó que el dinero producto del fraude estaba repartido en cuentas bancarias de España, Colombia y en las de la propia Ninel. La abogada opina sobre este particular. Obviamente sabemos que Ninel pudiese enfrentar cargos y pueden vincular cualquier transacción, desafortunadamente, entre Ninel y Larry Ramos. Esperemos que no sea así, sabemos que ella ha llevado todos estos años una carrera muy intachable, pero es algo tan sencillo como una sola transacción de ese dinero ilícito que haya pasado de la cuenta de Larry Ramos a la de Ninel y que la puede hacer cómplice de todos los actos de Larry Ramos. Sandra Hoyos confirma que esta nueva denuncia en contra de Larry podría retrasar el inicio del juicio. Eso puede atrasar el juicio porque la Corte Federal puede decidir unir estos dos casos. Lo que se le dice tampering o intimidar a un testigo con el caso original. Y eso quizás extendería el tiempo de ese juicio y no sería en septiembre, sino más adelante. La película que vamos a ver cuando el juicio ya tome lugar es que va a haber un jurado, por supuesto, que va a determinar la inocencia o la culpabilidad de Larry Ramos. Una segunda fase, que es la fase de la sentencia. En ese momento, el juez, junto con los fiscales, principalmente los fiscales, dan la propuesta de cuántos términos de años él debe de cumplir de acuerdo a los cargos por los cuales él fue declarado culpable. En ese momento el juez va a escuchar los argumentos, va a permitir que Larry hable si quiere hablar, que hablen familiares y amigos, de manera que puedan mitigar esa sentencia, pero al final del día las sentencias federales son bastante estrictas y el juez, aunque tiene discreción, muy rara vez la van a ejercer. Y menos en un caso así, donde ya sabemos que Larry Ramos venía arrastrando muchos casos civiles, donde en todos el juez determinó que estaba en desacato judicial, porque básicamente se burló de las autoridades y del sistema judicial de Estados Unidos al nivel estatal. Pero más adelante, la abogada vislumbra la condena que Larry Ramos o cualquiera que lo haya ayudado a perpetrar su fraude podría enfrentar una vez que inicie el juicio,
incluida Ninel Conde. Gracias a la licenciada porque nos está poniendo un panorama muy claro de todas las fechorías de este hombre y lo que puede traer en consecuencia si Ninel da un paso en falso. Y es increíble, perdón Pedrito, que Ninel desconozca o no tenga idea de pensar si hay alguna transacción, de inmediato me involucran. Pues es que, a mira, lo mejor no existe, a lo mejor ella está limpia, no lo sabemos, O no le pero importa. Yo no puedo llegar Claro. y decirte, Usted "Ay, puede Pati, por llegar". favor, en tu cuenta guárdame estos 50,000 pesos. no, pues no. Porque no, que es mi cuenta. Pero Pues recordemos que ayer José Moncada lo Sí. dijo con todas sus letras. Él ya dijo al FBI, le dio cuenta de la conversación que tuvo con Larry Ramos cuando Larry le comenta en su departamento que el dinero del fraude está en 3 lugares, según Sí. le dijo. España, Colombia, Y en México. las cuentas de Ninel En las cuentas de Conde. Ninel. Y eso ya está en manos del FBI, o sea que Ninel ya debería de poner pues cartas en el asunto. Ojalá. Pues no buscar será a la que ya abogada. que ya lo fue a ver Sí. para, no sé, confrontarlo y decirle. No sabemos. Bueno, Con Sandra Hoyos, la segunda parte de esta entrevista donde la abogada penalista de Miami nos explica a qué sería acreedor toda aquella persona que fue o ha sido cómplice de Larry Ramos, incluida Ninel Conde. Ay, Dios. Entre 20 y 30 años es la condena que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, podría recibir de ser encontrado culpable del delito de violación por conspiración para cometer fraude postal y electrónico por un monto de $27 millones en agravio de más de 20 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán. Así lo vislumbra la experta penalista Sandra Hoyos desde Miami, donde el colombiano cumple arresto domiciliario desde abril pasado, pero podría perderlo a raíz de la denuncia por extorsión y blanqueo de capitales que su ex socio José Moncada interpuso el día de ayer en su contra en una corte de Miami. Sabemos que hay numerosos cargos en los documentos iniciales que se presentaron por parte de la Fiscalía. Como te dije, en el sistema federal, los años van de acuerdo a los cargos por los cuales él sea culpable. Puede ser que enfrente mucho más allá de 20, 30 años de condena si es encontrado culpable en cualquiera de estos cargos, aparte de la obligación de reponer el dinero, que presuntamente él tiene dinero todavía en Colombia, en Panamá. Si la justicia tiene la capacidad de encontrar estos fondos se le devolverán a los inversionistas como manera de retribuirlos por el daño que les hizo. Es decir, la justicia de Estados Unidos se encarga de recaudar, de recopilar y de recuperar todo este dinero en los sitios en donde él los haya invertido. Como bien dices, puede ser Panamá, puede ser Colombia, y aún si existe la sospecha de que cayeron en las cuentas de Ninel Conde. Correcto. El gobierno de Estados Unidos va a rastrear el dinero por todos lados. Recordemos que media vez tenga relación recíproca con el otro país, ya sea Panamá o sea Colombia, le va a dar acceso a Estados Unidos a poder investigar. Obviamente hay un proceso legal que tiene que tomar lugar antes de que puedan tener acceso libre, pero sí, parte de la labor de la Fiscalía es no solo poder comprobar la culpabilidad, pero tratar de rastrear esos dineros para poder compensar a esas personas que son presuntas víctimas de Larry Ramos. ¿Pero qué pasará en el caso de quien haya ayudado a Larry a perpetrar su fraude fungiendo como su cómplice? Ya hablamos de Larry y la posible sentencia que recibiría. En el caso de Ninel Conde o cualquier otra persona que haya recibido fondos de Larry como cómplice, podría ser juzgado, y a qué condena y a qué sentencia llegarían para él. Cualquier persona que esté vinculada con Larry Ramos en términos de haber ayudado o asistido de cualquier manera, ya sea algo tan sencillo como procesar alguna transacción bancaria, cualquier persona que sea encontrada culpable, obviamente va a depender del cargo, va a depender de los antecedentes, pero vamos a asumir que es una persona que no tiene antecedente y tiene cargos estilo de los de Larry, de asistirlo en defraudar. Son básicamente los mismos términos que le van a tocar a Larry. O sea, recordemos que aquí en Estados Unidos la persona que hace el hecho es tan culpable como el que lo asiste. Entonces, en ese caso, sería una condena de 5 o 10 años, dependiendo de cuántos cargos, te repito, cuántos cargos sean presentados y cuántos cargos sean comprobados. Por cierto, Sandra Hoyos está enterada de que en el expediente de Larry figura un abogado de oficio y cree que se debe a la dificultad del colombiano para disponer de recursos para su defensa, dada la naturaleza del delito que se le imputa.
Quizás por eso intentaba convencer a su ex socio José Moncada de ayudarle a obtener ilícitamente $350,000 a través de una demanda prefabricada. El que entre un abogado de oficio puede darnos a entender que quizás hay problemas monetarios. Sabemos que en la Corte Federal, como abogados, nosotros tenemos que darle prueba al fiscal de los fondos que estamos recibiendo por pago de honorarios. Si es dinero ilícito, no podemos recibirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, puede existir la posibilidad de que su abogado actual no pueda comprobar que esos fondos no son ilícitos, y a veces nosotros como abogados es mejor fallar y decir, mira, no puedo representarte porque no puedo comprobar que son fondos limpios, y por eso es que quizás está entrando un defensor público que ha sido asignado a él en el caso, que sería un defensor público a nivel federal. ¿Con qué confianza? Los espectáculos tienen un nombre: Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas Nuestros programas completos. y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.